Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación de hoy. Eh, Vamos a continuar con las presentaciones de tórax. En el día de hoy la idea es hablar un poquitito sobre los aspectos físicos de la tomografía, cómo fue evolucionando, cómo fueron evolucionando los tomógrafos, hasta hoy en día hablar de tomógrafos multidetectores o tomógrafos helicoidales. Ahí se escucha y se ve bien, ¿no? Necesito que me vayan diciendo para que vea que ustedes están conectados y que las cosas se ven bien. ¿Se ve bien? ¿Me escucha? Sí, sí. Ahí se Muy ve bien. bien. Sí, se ve bien. Ok. La idea entonces de esta presentación es hablar sobre los objetivos, y los objetivos van a ser historia y evolución de la tomografía, saber reconocer qué es tiempo de resolución. Cuando uno habla de tiempo de resolución, cuando ustedes, bueno, leen paper y dicen, bueno, este método tiene mejor resolución temporoespacial que, bueno, es conocer un poquito sobre los conceptos de resolución temporal, espacial y de contraste. ¿Qué protocolos de adquisición? Cuando hablo de protocolos de adquisición es en los estudios cardiológicos y tener en cuenta también los tipos de los protocolos de inyección y algunos tips o casos clínicos. Simplemente comentarles, siempre van a ver ustedes cuando lean algún paper o alguna presentación, que existe una correlación cronológica con los Beatles y el primer tomógrafo o el primer corte tomográfico. Y en verdad la historia dice que el, el ingeniero Hansfield, que fue un ingeniero muy próspero, digamos, en la materia, fue quien, digamos, avalado, o vamos a decir mal dicho, bancado por la empresa EMI, que empieza a desarrollar el primer tomógrafo. Y es así que la empresa EMI, la empresa discográfica, a través de las recaudaciones, obviamente, de este fenómeno que fueron los Beatles, pudo, obviamente, ayudar al desarrollo de estos equipos. Observen ustedes que en 1971 fue el primer corte tomográfico y tiene una resolución temporal. O sea, realmente tardaba 300 segundos el tomógrafo, que era el tomógrafo que estamos viendo abajo, para poder realizar un corte tomográfico. Por supuesto que a través de esto, el ingeniero Hanfield obtuvo un premio Nobel en Fisiología y Medicina. Entonces, continuando con la cronología, ya en 1987 empiezan a aparecer estos tomógrafos llamados de tercera generación. Si ustedes, siempre digo, se van hacia alguna localidad por fuera de Rosario, o bueno, acá mismo en Rosario, y me dicen, Juan, mira, nosotros tenemos un tomógrafo, es un tomógrafo axial. ¿Y qué significa el concepto de axial? El concepto de axial significa que la camilla, como estoy mostrando en la gráfica, se mueve, se frena, irradia el haz de rayos a través del gantry, avanza la camilla, se frena, irradia, avanza la camilla, se frena, irradia, y así permite hacer el primer nivel de corte, el segundo nivel de corte y el tercer nivel de corte. Este tipo de adquisición se llama adquisición axial. Es muy diferente a la adquisición a helicoidales. El corte axial le cortan rebanada, irradia, avanza, irradia, avanza, irradia, avanza, irradia, avanza. O llamada técnica step and shoot. Entonces gira, avanza la camilla, gira el tubo, avanza la camilla, gira el tubo, avanza la camilla. Y esto lo van a ver, por ejemplo, acá. Miren esta imagen, el score de calcio, que es digamos, un protocolo que utilizamos para ver la cantidad de calcio en las arterias coronarias, es justamente un tipo de adquisición axial. Y si ustedes prestan atención, ¿qué pasa con la camilla? Irradia el tubo, avanza camilla, se frena. Irradia, avanza, frena, ¿ven? Este es un tipo de adquisición axial. Y es el que nosotros denominamos step and shoot. O sea, un paso, un disparo, un paso y un disparo. Entonces, es una adquisición de tipo axial. Se denomina modo axial o secuencial. ¿Qué es lo que ocurre? Es que si yo adquiero, por ejemplo, una aorta de manera axial, yo sé que el tubo de rayos X de determinados tomógrafos, por ejemplo, en un tomógrafo de 64 detectores, en cada giro me toma un área de cobertura de 3 centímetros. Ahora, si al estudio yo lo hago con el electrocardiograma y el paciente está en ritmo irregular, lo que voy a tener va a ser, disculpen, este tipo de adquisición, como las que estoy mostrando aquí. Este FOB, este field of view, o estas imágenes las adquirió una determinada frecuencia cardíaca.
esta en otra determinada frecuencia cardíaca y esta en otra. Entonces, ojo con las adquisiciones axiales contrastadas, sobre todo cardiológicas, axiales, porque si el paciente no está con ritmo regular, recuerda usted que hacemos el estudio gatillado por el electro, vamos a obtener esto. Espero que se comprenda entonces. El corte por adquisición axial es irradia el tubo, avanza la camilla, adquirió este paquete. Se frena, irradia el tubo, avanza la camilla, adquiere este otro paquete. Irradia el tubo, bueno, y así sucesivamente. Esto es un tipo de adquisición axial. Ahora, no es lo mismo que este tipo de adquisición, que son los nuevos tomógrafos multidetectores o adquisiciones helicoidales. La adquisición helicoidal lo que hace es, hay un avance continuo de la camilla, ya deja de haber un step and shoot, digamos, una irradiación, avanza, frena, sino que hay un continuo avance de la camilla y hay un continuo desplazamiento del tubo de rayos X dentro del gantry. Eso me permite una adquisición como en resorte, como lo estoy mostrando ahí. Entonces me va a permitir adquirir el volumen de la estructura que yo quiero estudiar. Y ahí está la gran diferencia entre un tipo de adquisición axial y un tipo de adquisición helicoidal. Hoy en día prácticamente todos los estudios se adquieren en forma helicoidal. O sea, cuando hacen una aorta no la adquieren en forma axial, sino que más bien la adquieren en forma helicoidal. Y helicoidal lo que va a permitir es, con estos nuevos tomógrafos multidetectores, hacer reconstrucciones volumétricas. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, hasta que no me contesten, hasta que no me contesten no seguía. Sino. Bien, quiero ver si están lúcidos. Entonces, ahora, si ustedes ven el tipo de adquisición helicoidal, que es tipo, como estoy mostrando acá en forma volumétrica, hay un avance continuo de la camilla. Acá la camilla nunca se detiene. Y yo decía que el tubo de rayos X dentro del gantry también va girando y se va moviendo constantemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hago un estudio cardiológico, hay una irradiación constante del tubo de rayos X, pero hay un avance continuo de la camilla también. ¿Y qué es esto del concepto volumétrico? Yo les decía que de acuerdo al número de detectores del tomógrafo, es el área de cobertura que va a tomar. Un tomógrafo de 320 detectores, en un giro, te toma un área de cobertura casi de 12 milímetros. O sea, disculpen, 120 milímetros, o sea, 12 centímetros. ¿Qué quiero decir? Que si el corazón mide 9 centímetros, más o menos, la figura del corazón de base APE mide 9 centímetros, en un giro, un tomógrafo de 320 detectores me toma todo el field of view del corazón. Si les digo a la inversa, un tomógrafo de 4 detectores, fíjense la cantidad de veces que tiene que girar. O sea, los colores son verde, azul, amarillo, rojo. Eso es un giro. Fíjense la cantidad de giros que tiene que tomar para tomarme una imagen del tórax. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, que el número de detectores va a permitir una adquisición volumétrica determinada o un field of view determinado. Esto se representa de tal manera que en el eje Z, que estoy mostrando, es donde se colocan los detectores o donde van montados los detectores. A mayor número de detectores, por supuesto, mayor field of view o mayor cobertura. Y el ejemplo es este. Miren el de un detector en relación al de 4 detectores. Si yo tengo un tomógrafo helicoidal de un detector, miren la cantidad de veces que tengo que irradiar al paciente, que tiene que girar el tubo para poder tomar una imagen. En cambio, si yo quiero adquirir con un 4 detectores, prácticamente el field of view va a ser un poquito mayor y prácticamente a lo mejor en 3 u 4 giros yo puedo tomar todo el área del tórax para estudiarlo. Además de eso, bueno, necesitamos saber que existe un concepto en tomografía que se llama pitch. Y el concepto pitch no es más que el avance de la camilla, la relación que existe, como estoy mostrando acá, entre el avance de la camilla y el grosor de corte. Entonces, cuando uno quiere estudiar estructuras y no quiere perder la señal, o sea, quiere tener mucha señal, usa pitch bajos. Eso me va a permitir solapamiento entre imagen e imagen. O sea, ¿qué quiero decir? Que para poder tomar la primera falange de mi dedo, probablemente gire 3 o 4 veces para que se solapen los diferentes segmentos y yo tenga una buena imagen de la primera falange. Ahora, por ejemplo, si yo utilizo pitch altos, ¿qué quiero decir? Que el grosor de corte va a ser mayor,
porque va a haber gap entre corte y corte, si bien la adquisición va a ser más rápida, lo que ocurre aquí es que voy a tener menos señal y más ruido. ¿Comprenden? Entonces, para estudios de mayor definición, utilizo pitch bajo. Para estudios de, por ejemplo, cardiopatías congénitas, necesito pitch realmente importantes para que entre corte y corte me queden gap o imágenes y yo pueda adquirir estudio más rápido. Lo que sí voy a tener menos definición. Y este es un concepto importante que a través de los tomógrafos multidetectores comienza a aparecer. Y si ustedes se ponen a ver, empiecen a preguntarle al licenciado o a sus jefes qué pitch utilizan para determinados estudios y se van a dar cuenta que generalmente lo que uno hace es utilizar un pitch de 1, pero uno puede variar el pitch, ¿bien? Para mejorar la señal. Si vos bajás el pitch, mejorás la señal, y si vos aumentás el pitch, vas a aumentar tu ruido y va a disminuir tu señal. Ahora bien, vimos el concepto de pitch, y ahora vamos a hablar del concepto de lo que es la resolución espacial. Y resolución espacial de un equipo no es más que el grosor de corte. Entonces, no es lo mismo un tomógrafo, el grosor de corte, ya vamos a ver, de un tomógrafo de 64 detectores, que el de 320 detectores, que el de 128 detectores, o sea, ya lo vamos a ver. Y en realidad, la resolución espacial es la capacidad de distinguir un punto de otro como estructura separada. Y el ejemplo claro está acá. Arriba a la derecha, tienen un paciente con un stent adquirido con un tomógrafo que cortaba 1 milímetro. Prácticamente yo no puedo definir si hay algún grado de obstrucción. Cuando el espesor de corte, o sea, la resolución espacial del equipo fue mejorando, yo puedo definir mejor el stent y qué está ocurriendo a nivel intraluminal. Y esto me lleva a pensar ahora, o a ustedes, a informarles, que es por eso que cuando uno dice cuál es el método GOL estándar para estudiar las arterias coronarias, necesitas de un método con muy buena resolución espacial. El método GOL estándar es la angiografía. ¿Y por qué es la angiografía? Porque el grosor de corte, o sea, la resolución espacial que tiene, prácticamente de 0.2 milímetros. Si yo tengo que estudiar una estructura de 2 milímetros o de 1.5, como digo, una coronaria, cuanto más fino sea el corte, mejor es. ¿Cuál es la resolución de los tomógrafos actuales, a partir del tomógrafo más o menos de 16 o 64 detectores? Fíjense que el grosor de corte es 0.5 por 0.5 por 0.6. Ahora bien, fíjense que el grosor de corte es isotrópico. El ser isotrópico hace que corte en todas sus caras con el mismo espesor, para poder hacer reconstrucciones multiplanares. Ahora, ¿yo puedo estudiar una coronaria por resonancia? Sí, pero la resolución espacial del resonador no es la misma que la del tomógrafo, y mucho menos en relación al angiograma. Es por eso que las coronarias no se estudian por resonancia, sino que se estudian por tomografía. ¿Quedó claro lo que es resolución espacial? Sí, sí. Entonces, les vuelvo a repetir, resolución espacial es igual a espesor o grosor de corte. Y eso va a depender no solo del espesor de corte, sino muchas veces también del grosor del detector. Y así fue evolucionando la tomografía. Los primeros tomógrafos se denominaron electron beam tomógrafo. Cortaban a 3 milímetros, o sea, el espesor eran 3 milímetros. El de 4 detectores corta a 1.25. El de 16 a 0.75 y hoy en día ya estamos casi en 0.6 a 0.5 milímetros. Y abajo están viendo cómo un tronco de arteria coronaria izquierda se ve cuando es cortado en forma axial. Obviamente los electron beam tomógrafos y los detectores los tomógrafos de 4 detectores tienen mucho ruido, poca señal. A medida que fuimos evolucionando en resolución espacial, se mejoró la definición de las imágenes. Y mostrar un poquitito cómo las diferentes casas comerciales comienzan en este juego por ver quién es el mejor, si mejoran la resolución espacial, si mejoran la resolución temporal. Y de ahí es justamente cómo las grandes marcas comerciales o las casas comerciales fueron desarrollando sus diferentes equipos para tratar de ofrecer lo mejor para el paciente. Hablamos de resolución temporal, de resolución espacial, que es espesor de corte, pero resulta que hay otro componente también que es importante. O sea, no solo es importante cuánto corta y cuánto es el espesor del detector, sino que en cuánto tiempo gira
el tubo en tomar una imagen. O sea, en cuánto gira, cuánto tiempo utiliza el tubo para girar en 360 grados y obtener buenas imágenes. Y eso también fue evolucionando, como todo. Cuanto más rápido gira, mejor resolución espacial voy a tener, mejor resolución temporal voy a tener. Y eso tiene que ver con la velocidad de rotación del haz de rayos X dentro del gantry. Y así está que un tomógrafo de 4 detectores es más lento que uno de 64. Y si es más lento, ustedes tienen que pensar que para tomar el FOB del corazón, si gira lento, va a utilizar más cantidad de radiación que si gira más rápido. Entonces, no solo tiene que ver en la adquisición la resolución espacial, sino también la resolución temporal. Hoy en día, ¿cómo fueron evolucionando los equipos? Dijeron, bueno, está bien, si yo utilizo un tubo, y ese tubo, por ejemplo, en un tomógrafo de 64 detectores, para girar 360 grados, tarda 330 milisegundos, hagamos una cosa, pongámosle 2 tubos, o pongámosle que ese tubo gire en 45 grados. Bueno, y así fueron mejorando la resolución temporal de los tomógrafos. O sea que nosotros podemos mejorar estos algoritmos, ¿bien? Con giros incompletos del tubo. Le estoy hablando de giros de 45 grados, pero para poder girar ese tubo 45 grados necesito 2 tubos de rayos X. Entonces, por otro lado, hay un concepto que también nos lo van a leer, o probablemente lo leyeron, que se llama, ¿qué es la colimación seccional? Y que representa justamente a la cobertura que tiene el equipo por giro. Y el ejemplo está acá abajo. Es multiplicar el número de detectores por el grosor de corte. Entonces, yo les digo, nosotros en un primer momento trabajamos, por ejemplo, en el Instituto Gama con un tomógrafo de 64 detectores. Ese tomógrafo de 64 detectores tenía un detector de 0,5, hacía corte de 0,5 milímetros. Si yo multiplico 64 por 0,5, me dice que en cada giro ese tomógrafo captaba o tomaba una imagen de 3 centímetros. Ahora, si yo utilizo un tomógrafo de 64 detectores, pero ese detector hace un grosor, o sea, corta a un espesor de 0,625, ahí mejoro el área de cobertura. Y ni que hablar, si utilizo un tomógrafo que tiene 256 detectores con 0,5 milímetros de espesor de corte, entonces, fíjense ustedes, realmente prácticamente en un giro toma un área de cobertura de 12,8 centímetros. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es importante la cantidad de detectores, pero también es importante el espesor de corte, porque eso me va a dar la colimación seccional. Y ahí van a empezar a entender por qué en cardiología necesitamos tomógrafos de muchos detectores y rápidos, porque tenemos que tomar fotos de un órgano en movimiento por un método estático. Y siempre digo, es como ir a una carrera de caballos o a una carrera de auto y querer tomar una foto a un auto que va en movimiento. Y así funciona el tomógrafo. Y esto es muy ejemplar de todo lo que estuvimos hablando. Si yo tengo un tomógrafo de un detector, ¿cuánto es el espesor de corte de 1 milímetro? Ahora, si yo utilizo un tomógrafo de 4 detectores, fíjense que el tomógrafo de 4 detectores, en cada giro toma un área de cobertura de 4 milímetros. ¿Cuántas veces tengo que girar para tomar todo el filo del corazón? Se fue evolucionando, el de 16 detectores, en cada giro toma un área de cobertura de 12 milímetros, el de 64, 3 centímetros, y el de 320 prácticamente casi toma una cobertura de 10 centímetros. Entonces, ahí está la diferencia de que cuando yo aumento el número de detectores, mejoro la capacidad de poder girar en menos tiempo, más rápido y con mayor cobertura. Esto es un poquito para mostrarles, así son los detectores dentro de los tomógrafos. Hay algunos detectores que en la zona central tienen espesores de corte más finos, después como que aumentan el espesor de corte. Y ahí está lo que es la colimación seccional y cómo es que nosotros, bueno, fuimos sacando ese cálculo de multiplicar el número de detectores por el grosor de corte y así toma el área de cobertura o colimación seccional. Hay tomógrafos, como yo les decía, que la idea es que a nivel central corten más finito, que a nivel distal corten más grueso, pero así todo tiene una colimación muy buena. Entonces ahí les estoy mostrando también cómo las casas comerciales no solo mejoraron la resolución espacial,
sino también intentaron avanzar en resolución temporal. Entonces, para ir entendiendo el tema es, en 1971 un tomógrafo giraba para hacer un corte en 300 segundos y hoy en día ya estamos casi 288 veces más rápido porque el de 256 dijimos que para tomar una imagen gira 0.3 segundos. Entonces, está bien, yo lo estoy un poco mareando con números, lo estoy mareando desde el punto de vista físico, pero todo tiene una explicación. Y la explicación es esta, que con los nuevos tomógrafos, si mejoramos la resolución temporal, reducimos los tiempos de adquisición. Si reducimos los tiempos de adquisición, reducimos la dosis de radiación. Mejoramos la resolución temporoespacial, se adquieren más rápido. Observen ustedes, un tomógrafo de 4 detectores giraba 0.5 segundos, o sea, hacía los 360 grados en 0.5 segundos. Hoy, con los tomógrafos de 360 detectores, no estamos en la mitad, pero casi, 0.37, o sea, son mucho más rápidos. Y a su vez, el espesor de corte, observen ustedes que de 1.3 milímetros, que era el de 4 detectores, hoy estamos en 0.5. Pero aún mejora más este tema. No solo reduzco los tiempos de adquisición, si yo tengo tomógrafos más rápidos, voy a inyectar más rápido y menos cantidad de contraste. ¿Queda claro eso? No es lo mismo el tomógrafo del centenario que utilizamos nosotros al tomógrafo que yo tengo en la parte privada, donde obviamente el volumen y la velocidad de inyección son más rápidas. La adquisición es más rápida y el volumen de inyección de contraste es menor. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con todo esto. Empezamos a jugar con la resolución temporal, la resolución espacial de los equipos. Hablamos de resolución espacial, grosor de corte, hablamos de resolución temporal, velocidad de giro del tubo, y qué es la resolución de contraste. Son los tres conceptos fundamentales. Es la capacidad de poder distinguir diferentes densidades. Cuando uno habla de resonancia, dijimos y hablábamos de qué, de densidades o intensidades en resonancia. ¿Eh? Intensidad. Intensidades. En tomografía hablamos de densidades. ¿Y cómo se llama el instrumento que me permite medir densidades? Cuando yo quiero ver la densidad del hueso, la densidad de aire, o veo una placa en carótida y quiero ver si esa placa es ferrolipídica, ¿qué instrumento uso? ROI. Unidad de cálculo. ROI. El ROI, el instrumento que yo utilizo para colocar en las diferentes estructuras y poder analizar las diferentes densidades. Lo que vos dijiste es la unidad en la cual se informan las diferentes densidades. Unidades Claro, Hart. claro. ¿Ok? Sí. Entonces, si yo hago un estudio como le mostré el score de calcio y no inyecto contraste, no voy a ver nada. Es por eso que necesitamos un contraste que tenga una densidad determinada, 300, 350 o 370 miliosmoles, para yo empezar a medir y comparar densidades. Si yo coloco el ROI sobre el hueso, voy a tener la densidad más alta de todas, por arriba casi de 100, 600 unidades Hanfield. Si yo coloco el ROI sobre los pulmones, como es aire, voy a tener una densidad menor a 100. Si yo coloco el ROI sobre la grasa, y ahí empezamos a poder determinar los diferentes componentes, por ejemplo, de una placa fibrocálcica, fibrolipídica o lipídica, por ejemplo, nosotros los cardiólogos. Usamos el ROI, usamos densidades y software específicos que reconocen diferentes densidades y me van a permitir ver eso. Y así está. Esta estructura que yo les preguntaba, que es el círculo más delgado, es el ROI. Si yo coloco el ROI, el primer ROI, que es sobre la grasa, digamos la grasa torácica, me va a dar una densidad de menos 106. Y fíjense ustedes que si yo utilizo un ROI sobre el ventrículo izquierdo, que está muy bien contrastado, ¿ustedes saben cuál es realmente la densidad correcta de un estudio cuando utilizás, por ejemplo, un contraste de 350 miliosmoles o 300 miliosmoles? ¿Qué densidad voy a obtener? Si el estudio está bien contrastado, al menos, y si yo utilizo un contraste de 350 miliosmoles, mínimo tengo que tener 300 miliosmoles o 300 unidades Hanfield de densidad. Entonces ahí está, empiecen a pensar
de que cuanto más densidad tiene el contraste, mejor voy a poder definir la estructura que quiero analizar. Pero todo esto se va a terminar, digamos, resumiendo en esta carrera por bajar la radiación. Y para poder bajar la radiación, ¿por qué? Porque hay una tendencia mundial, y obviamente ustedes lo saben, cuanto más óptimo salga el estudio y menor radiación utilicemos, mejor es. Pero nosotros necesitamos un estudio óptimo. Y si ese estudio, bajándole la radiación o acelerando el tubo, va a hacer que la calidad no sea buena, no sirve. Y ahí empiezan los conceptos de modular dosis de radiación, reducir el KB, cambiar los protocolos, utilizar pitch altos y estos fenómenos de reconstrucción iterativa, que son reconstrucciones que hacen los diferentes equipos con software específico. Ahora bien, fíjense que una tomografía que irradia 10 milisieverts se asocia a un incremento a la posibilidad de desarrollar un cáncer fatal de 1 en 2000 casos. ¿Ustedes saben cuál es la unidad que brinda el tomógrafo cuando vos decís, bueno, a ver, mostrame el resumen de la cantidad de dosis de radiación que tuvo el equipo? ¿Ustedes saben en qué unidad se expresa? ¿Ustedes ya hicieron tomografía, rotaron por tomografía? ¿Alguno? O lo voy a hacer al revés. Va el tío de ustedes o el padre de ustedes a hacerse una angiografía de aorta torácica, de tórax, abdomen y pelvis. ¿Ustedes saben cuánto es la dosis de radiación que le hicieron o que recibió el paciente? ¿Y cómo hacen? ¿Cómo piensan que pueden hacer para obtener la dosis de radiación? ¿Alguien en el país, excepto quien me está hablando, informa la dosis de radiación que recibe el paciente? ¿Me pueden contestar eso? Bueno, entonces empiecen a pensar de que el paciente es un familiar de ustedes y que cuanto menos dosis de radiación le puedan, digamos, brindar, mejor es. Y tengan la tendencia o este ejercicio de empezar a calcular dosis de radiación. Y aquí está un poco el ejemplo de cómo fuimos evolucionando, por ejemplo, en la tomografía cardíaca. Por supuesto que los estudios gatillados irradian mucho más que los estudios helicoidales convencionales. Y cuando uno compara qué ocurrió con los tomógrafos y los estudios cardiológicos, estábamos irradiando mucho, desde entre 10 a 15 milisieverts, y hoy en día con protocolos prospectivos, o sea, con adquisiciones axiales, estamos irradiando mucho menos. Bueno, esto simplemente para apostarle un estudio, fíjense, esto es con un pitch muy alto, miren la velocidad que tiene el equipo, en 2 giros toma toda el área de cobertura. Y así se obtiene, y la cantidad de dosis de radiación es de 0,7 milisieverts. Esto del criterio ALARA, un poco lo mismo, calidad y dosis de radiación. Bien, entonces la idea es obtener una imagen óptima, manteniendo niveles de exposición a la radiación tan bajos como sean razonables. Esto es principio ALARA. Y bueno, decirles a ustedes que la medición de la radiación se da en milisievert, pero que los equipos, depende del área que está estudiando, te va a dar una unidad que va a ser en grays o miligrays. Si igual gray lo multiplicás por la constante que está estudiando, ya sea tórax, abdomen o lo que sea, te va a dar como resultado la unidad en milisieverts. Y esta es la constante. Si yo estudio el tórax, la constante que voy a multiplicar estos miligrays es por 0,014. Vamos atrás. Si yo multiplico la dosis, que acá no está, la dosis de radiación de este paciente, acá ya está en milisieverts, es porque miligrays por 0,014 me dio los milisieverts. Y acá está. Esto es lo que yo les decía. El equipo generalmente va a brindar una unidad en miligrays sobre centímetros, porque está estudiando una superficie. Si ese resultado, que fueron 208 miligrays sobre centímetros, lo multiplico por esa constante de tórax, esa es la cantidad de dosis de radiación en milisievers. Si yo uso protocolos que no irradian todo el ciclo cardíaco, acuérdense que el ciclo cardíaco va entre los piquitos estos rojos del electrocardiograma, si yo no irradio todo el ciclo, realmente
la cantidad de dosis de radiación que va a obtener va a ser muy baja, tan baja como 2 milisieverts. Estos son los algoritmos de buena práctica. Tratar de ajustar el FOB, de usar FOB cuanto más chico mejor. Tratar de bajar el KB, reducir el miliamperaje, usar modulación de corriente, y etcétera, etcétera. Ya existen algoritmos de estudio para decir, bueno, cuánto es la dosis de radiación que debe recibir determinado paciente. Y esto es el ajuste del FOB. Estimados colegas, si yo tengo que estudiar las coronarias, voy a usar un área de exploración como la está ahí mostrando en verde. No voy a usar un FOB más grande de amarillo a amarillo, porque yo voy a estudiar las coronarias. Ahora, si yo quiero estudiar realmente la aorta y las pulmonares, voy a aumentar el FOB. O sea, el FOB va a depender de la estructura que yo quiero estudiar. Cuanto más pequeño sea el FOB, menor va a ser la cantidad de radiación que voy a utilizar. Voy a llegar a esta sobreexploración cuando yo quiera estudiar los bypass. Cuando yo quiera estudiar que de la subclavia nace la mamaria, ahí voy a estudiar un FOB grande. Y es así, como yo le estaba comentando, si en amarillo está el FOB grande cuando yo estudio un paciente con bypass, en verde está cuando yo estudio un paciente con TEP, con tromboembolismo de pulmón, y en rojo está el paciente que yo estudio para evaluar arterias coronarias. Obviamente, cuanto mayor va a ser el FOB, mayor la dosis de radiación. Esto es un poco lo que yo les preguntaba. Una densidad vascular mayor de 250 unidades Hanfield va a facilitar el postproceso. Empiecen a evaluar cuando hagan angiografías por tomografía, colocando el ROI sobre la estructura que ustedes quisieron hacer. Juan, quise hacer una angiotomografía de aorta. Bueno, ¿cuál fue la densidad que obtuviste? 100 unidades Hanfield. Bueno, ¿y qué pasó con el contraste? ¿O se perdió o adquiriste antes? Bueno, empiecen a jugar con eso y se van a dar cuenta lo importante que es. Bueno, simplemente recordarles, les vuelvo a repetir, ¿ustedes ya rotaron por tomografía? ¿O alguien está haciendo tomografía? Chicos, ¿alguien rotó por tomografía ya? Sí, loco, ahí en el Gama, viste que estamos constantemente viendo. Bueno, y te hago una pregunta. Cuando uno habla, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién me respondió? Micaela habla. Ah, Micaela, ¿cómo estás? Micaela, te hago una pregunta. ¿Qué modos de inyección conoces vos? ¿Sabés cómo se denominan? ¿Vos te referís a arterial, venoso? No, a la forma de adquisición. Vos tenés dos tipos de adquisición de inyección de contraste. Una se llama bolus tracking. ¿Sabés qué es el bolus tracking? No. El bolus tracking es la capacidad que tenés vos de poner un ROI sobre una estructura que querés estudiar. Y al equipo le decís que cuando ese ROI, esa estructura, censa las 100 unidades Hanfield o 120, dispare. Ese fenómeno se llama bolus tracking. Lo has visto, ¿no? Sí, O sea, o los técnicos los disparan manualmente o lo puedes hacer vos en forma automática. Eso va a depender de tu capacidad y de tu interés que tengas. Yo siempre les digo, ya les dije el otro día, mi sugerencia es que estén en la consola y que adquieran ustedes, que empiecen a entender cómo se adquiere una geografía, cómo se adquiere un TEP, cómo se adquiere, no sé, un vaso de cuello. El día de mañana van a tener una oferta laboral de, no sé, en el sur del país, con un muy buen salario. El técnico no va a tener experiencia, vos vas a ser el radiólogo que va a manejar el centro y resulta que no sabes adquirir. claro, Entonces, nosotros siempre hacemos manual, por ejemplo, el TEP. bueno, pero si vos tenés una herramienta que se llama ROI y que te permite adquirir en forma de bonus tracking, ¿por qué no lo hacen? Claro, sí, sí, Porque sí. manualmente depende de muchos fenómenos. Depende de del volumen minuto del paciente, de que el paciente responda, de que la velocidad de inyección sea la correcta, del AVOCAT que utilizás. Entonces, esto
es como que automáticamente te dispara el estudio. Es una alternativa. Siempre para poder decir que este método es mejor que el otro, o este tipo de inyección es mejor que la otra, necesitas conocerlo. Bueno, vos ya adquirís en forma manual, empezás a adquirir, fíjate, empezás a hablar con los técnicos y decirle, ¿me mostrás cómo es el volus tracking? Bueno, y ahí van a empezar a adquirir estudios en volus tracking. Y cuando quieran, y vos también que estás en el GAMA, estás invitada a ver cómo se adquieren los estudios cardiológicos. Imagínense que yo le estoy hablando de conceptos radiológicos, siendo yo cardiólogo. Pero yo me formé con radiólogos y entiendo y considero que es un consejo para ustedes que estos conceptos los tienen que saber. Porque si ustedes entienden bien esto, van a poder manejar cualquier equipo. Entonces, esto de la adquisición en bolus tracking no es más que colocar el ROI, como les dije, y decirle al equipo, yo quiero que cuando el ROI detecte 150 o 180 unidades Hanfield, empiece a adquirir. Y no es que empiece a adquirir ahí, porque la camisa se tiene que mover hasta donde vos dijiste que vas a empezar el estudio, le tiene que dar la orden de respire hondo, mantenga, y después empieza a adquirir. Entonces, empiecen a jugar con todo esto de decir, bueno, le voy a poner un ROI para que me detecte a tantas unidades Hanfield. No los quiero marear mucho más, pero bueno, en eso consistía, yo lo voy a mostrar ahora rápidamente, un estudio de TAVI. TAVI es, nosotros estamos haciendo tomografías para aquellos pacientes añosos, ancianos, que tienen la válvula aórtica muy calcificada, le están colocando por hemodinamia una prótesis valvular. Eso se llama TAVI, que es Trans Aortic Valve Implantation, o TAVI-R, con R, que es de reemplazo, la R. Entonces, nosotros adquirimos el estudio, fíjense ustedes. Si yo necesito gatillar el estudio en rojo, es el FOB que voy a usar para gatillar y ver la válvula en sístole. Todo lo otro que está en azul es una adquisición helicoidal, pero lo que está en rojo es una adquisición gatillada. Entonces, a la izquierda tiene una flechita, 1, 2 y 3. Yo lo que hago es, primero, pongo el ROI del bolus tracking sobre la aorta descendente. Sensa las unidades de Hanfield que yo le digo, empecé a adquirir. Gatilla el estudio hasta lo rojo que está arriba. Sube y empieza a adquirir en forma helicoidal. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo haces para adquirir todo ese estudio con una sola inyección? Bueno, empezás a jugar con las velocidades de inyección y con los volúmenes de inyección. Y así es como obtenemos ese paquete chiquitito rojo, es la parte de la raíz de la aorta que está gatillada, y todo lo otro es helicoidal, como le estoy mostrando ahí. Bueno, eso era un poquito todo lo que yo les quería comentar sobre un poco tomografía cardíaca y la evolución de los tomógrafos, desde tomógrafos axiales a tomógrafos helicoidales, y quedo abierto a las preguntas. No sé si les pareció interesante, si hay alguna duda, si era algo que nunca habían visto, si, bueno. Veo que están dormidos, pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, no, por el momento no. ¿Entendiste, Santiago, lo que es resolución espacial, temporal y de contraste? Sí, 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 algo se entendió. Bueno, si no se entendió del todo, ¿por qué no preguntan? Es el momento para preguntar ahora, lo que no entendieron. Doc, hay algo que no me cierra bien. Sí, Dijiste la forma de inyección, que hay sí, dos formas, el sí. bolus tracking y el otro me perdí ahí, no escuché el Bueno, otro. no, no, es que directamente Nachi no lo comenté porque por ahí, bueno, no sabía si para ustedes, pero se llama test bolus. Y si querés se los muestro. El test A bolus, ver, por fin, de última para tenerlo de nombre. sí, ahí les muestro. El test bolus es otra manera de adquirir.
Yo les decía que en el bolus tracking uno colocaba el ROI y cuando el contraste llegaba a una determinada densidad, adquiría. Acá son como dos momentos diferentes. En el otro coloco el ROI y empiezo la inyección. Acá inyecto primero unos 20 centímetros cúbicos de contraste, ya habiendo puesto el ROI sobre la aorta, y dejo de inyectar. Eso me va a dar una tablita, que es esta, densidad-tiempo. Entonces, el equipo te dice que llegó a las 100 unidades Hanfield, o sea, vos vas a ir pasando imagen por imagen, y vas a decir, bueno, el contraste me llegó a la aorta a los 16 segundos, por ejemplo, o a los 15 segundos. Entonces, vos ya sabés que tenés un delay de 15 segundos para poder inyectar y empezar a adquirir. ¿Comprendés? Sí, sí. Ok, eso es test bolus. Lo que ocurre con el test bolus es que vos estás usando más contraste del habitual. ¿Por qué? Si tenés la posibilidad de hacer un bolus tracking, no haces bolus tracking, que directamente inyectás y cuando el ROI sensa te tira automáticamente el estudio. Esto como un poquito más manual. Ahí tenés que calcular un cierto tiempo de retraso. Y recuerden siempre que una cosa son los 15 segundos que vos viste que el contraste llegó a la aorta, pero después le tenés que decir al paciente, respire hondo, mantenga el aire, y la camilla se tiene que mover. Porque vos hiciste un corte a nivel de la aorta ascendente, pero resulta que arrancás a nivel de las clavículas, la adquisición, ¿comprenden? Una cosa es el corte donde vos vas a ver la llegada de contraste, y otra cosa es de dónde vos vas a empezar a adquirir. Y ahí se te pasó el contraste. Si vos no jugás con estos tiempos, entonces, hablen con los técnicos, que probablemente no lo sepan tampoco, qué diferencia existe entre bolus tracking y test bolus. ¿Bien? Perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entiendo que es muy temprano, pero bueno, mi idea es empezar a despertarles a ustedes otro tipo de interés, más que el de, digamos, el solo adquirir e informar, sino empezar a interpretar físicamente cómo van funcionando los métodos, ¿no? Tanto la resonancia como la tomografía. Y me parece que eso va a hacer que ustedes sean diferentes a cualquier otro médico radiólogo. Si entienden bien la parte esta, considero que van a ser diferentes. Porque los estudios los tienen que dirigir ustedes, no el técnico. La cantidad de dosis de radiación la tienen que manejar ustedes, no el técnico. La forma de inyección la tienen que manejar ustedes, no el técnico. ¿Ok? Sí, se entiende. Entonces, no es lo mismo inyectar con un Avocat 18 en el pliegue del antebrazo que inyectar con un Avocat, no sé, 22 en el dorso de la mano. Porque acá voy a inyectar a mayor velocidad, más caudal, más rápido, y acá menos porque se va a distribuir en todo el plexo venoso. Probablemente si yo pongo un Avocat en la palma, en el dorso de la mano, voy a tener que utilizar más cantidad de contraste, porque tiene que distribuirse el contraste, y me va a quedar contraste en todo este trayecto. Entonces, empiecen a jugar con todo eso. Traten de exigirle al técnico que vaya cambiando alguna forma de trabajo. Eso lo tienen que plantear ustedes. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. E iba a decir también distinto si viene con una vía central. Bueno, y te hago una pregunta, Nachi, ahí. Entonces, el paciente viene con una vía central y vos lo tenés que estudiar para TEP, ¿no? Tenés que descartar un TEP. ¿Cómo lo adquirís? Normalmente, ¿qué has visto? Se hace al minuto, muy rápido. Bueno, vos lo podés hacer al minuto. O otra manera es colocar un corte, por ejemplo, en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, disculpa, la aurícula derecha, poner un ROI en 180 unidades Hanfield, empezás a adquirir, empezás a hacer los cortes tomográficos. ¿Por qué? Porque el contraste va a llegar muy rápido, está inyectando por vena cava, va a ir directamente a la aurícula. Entonces, empezás a adquirir los cortes para el bolus tracking, el equipo te va a empezar a mostrar el primer corte sin contraste, el segundo ya llega al contraste y adquiere. Pero eso lo hace en forma automática el equipo, probablemente con una densidad que vos le pongas para que el equipo detecte cuándo disparar. ¿Comprendés? Vos me decís al Sí, minuto, sí. pero ¿qué pasa? Yo te hago otra pregunta. Si resulta que esa vía estaba acodada, o esa vía, en vez de ir a la aurícula derecha, no sé, hace un tope
y vos decís, bueno, ¡fum! El equipo adquirió. Y vos decís, che, ¿y el contraste? O sea, lo irradiaste al paciente, el contraste no entró, y vos nunca viste nada, porque vos me decís, no, yo al minuto lo adquiero. ¿Comprendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Entonces, ojo, optimicen tiempos, optimicen radiación y optimicen contraste. ¿Bien? ¿Se puede adquirir como vos decís? Por supuesto que sí. Pero trata de conocer otras formas de inyección y de adquisición, que eso te va a ayudar a tener alternativas a la hora que vos estés sola frente a un paciente. ¿Bien? Bien, gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Ok, no, estaba leyendo algunas respuestas de Eva Perón, de Facundo y la gente, bueno, Victoria, que está también ahí en el centenario. Así que bueno, y cuando tengan tiempo libre, traten, les vuelvo a repetir, un consejo mío, traten de sentarse ustedes en la consola y decirle al técnico, a ver, ¿me enseñás a adquirir? ¿Me contás cómo es esto? ¿Me contás cómo es lo otro? O sea, nosotros tenemos que tener la formación como médicos y como técnicos, porque de eso va a depender del estudio. Es fácil decir, no, lo adquiriste mal, no, ¿quién adquirió este estudio? Si ustedes no saben adquirir. Entonces, les vuelvo a repetir, una recomendación, una advertencia es, empiecen a adquirir ustedes, que eso los va a ayudar el día de mañana a poder hacer muy buenos estudios. Bueno, que tengan una buena semana y muchas gracias por levantarse temprano y atender. Muchas gracias, Doc. Bye. Hasta luego, Gracias. Doc.